Tengo una historia. Esto me pasó hace unas 3 semanas. Ser un tipo en un pueblo pequeño de Mississippi. La mayoría de mis amigos en el área se han mudado a diferentes lugares, principalmente paso el rato con amigos en línea que conozco desde hace una década. He sido amigo de un tipo en Missouri durante 10 años, decidimos encontrarnos. Mi amigo sigue siendo indeciso, finalmente dice que su camión se descompuso. Su familia iba a llevarlo a mitad de camino, pero su familia es muy pobre y solo tiene un vehículo. Creo que está tratando de echarme atrás, así que digo que conduciré todo el camino para recogerlo. Vivo en el centro de Mississippi, él vive a unas 100 millas en Missouri. Es un viaje de unas 5 horas y media. Afortunadamente, tengo GPS en el teléfono para mantenerme en el camino correcto. Llego allí. Conozco a mi amigo. No es un tipo raro o algo así. Un poco extraño, pero yo también lo soy, así que no es gran cosa. Vamos a comer a un restaurante para relajarnos y que yo pueda descansar un poco antes de regresar. Para cuando volvemos a la carretera, el atardecer está a solo 1 hora. Estoy seguro de mi capacidad para llevarnos de vuelta a mi pueblo. Naturalmente, nos perdemos después del anochecer. Al principio, solo vamos en la dirección equivocada. No entiendo cómo, estaba siguiendo las direcciones del GPS. De repente, terminamos en una carretera rural cerca de la frontera entre Tennessee y Mississippi. No me estoy asustando demasiado porque el GPS nos corrigió la ruta. El único problema es que la principal compañía de telefonía móvil de Mississippi, la única que tiene buena cobertura en el estado, es prácticamente exclusiva de Mississippi y partes del sureste. La conexión se corta, el GPS del teléfono no se actualiza correctamente. Terminamos más perdidos, pero tenemos el tanque lleno de gasolina, así que no nos quedaremos sin gasolina antes de llegar a un área que conozco. Terminamos conduciendo sobre una presa bien iluminada, dejamos de bromear sobre cómo vamos a terminar en una creepypasta. Tengo que orinar. No vienen otros autos, así que simplemente me detengo, salgo y orino al lado de la presa. Alrededor de este momento, mi amigo y yo notamos un fuego a lo lejos al otro lado de la presa. Suponemos que es un grupo de adolescentes haciendo una fogata un viernes por la noche y conducimos al otro extremo de la presa, ya que el GPS dice que vayamos por ahí. Al acercarnos, vemos que no hay nadie alrededor de esta enorme fogata meticulosamente construida. Dentro de la fogata están los cuerpos ardientes de lo que parecen ser coyotes. Algo parece estar retorciéndose en el fuego. Decidimos salir de allí de inmediato, conducimos a unos 70 por carreteras rurales durante 15 minutos en pánico. Esto fue un error. Miro el teléfono, veo que el GPS no puede obtener una señal para actualizarse. Las últimas direcciones que dio nos dicen que regresemos por donde vinimos durante aproximadamente 1 milla y giramos a la izquierda, y llegaremos a una carretera en unos minutos. Tenemos que dar la vuelta en una carretera rural muy estrecha. En este punto, vemos que viene una camioneta. Al pasar, vemos con nuestros faros que la camioneta está llena hasta el tope de gente. Estamos hablando de niveles cómicos de lleno, como un coche de payasos. No nos detienen ni nos acosan de ninguna manera, así que seguimos nuestro camino. Volvemos por la carretera, llegamos al cruce donde tenemos que girar. Hay un tipo muy alto en medio de la carretera. Está vestido como un druida de un juego de D&D, con túnicas harapientas y un cráneo de ciervo atado a la cabeza. El tipo nos señala con un dedo pero no se mueve. El bosque a nuestro alrededor parece enloquecer. Los cuervos graznan, las hojas recién brotadas crujen como si hubiera un tornado, hay un pandemonium por todas partes. Empiezo a ver lo que creo que es otro tipo saliendo del bosque detrás de nosotros. Mi amigo tenía la ventana abierta, se asoma, saca una pistola y le dispara al tipo con el cráneo de ciervo en la pierna. El tipo se arrodilla y ruge como algo que no es de este mundo. Me cago de miedo, piso el acelerador y salimos disparados por esa carretera. Logramos llegar a una carretera principal, pero no dejamos de acelerar hasta que nos detiene un policía de carretera en Corinth. El policía nos pregunta por qué íbamos a 90. Explicamos que vimos algo raro cerca de la frontera estatal, el tipo parece entender. Estás a salvo ahora. Te dejaré ir con una advertencia. La forma en que lo dijo es lo que se me quedó grabado. Estás a salvo ahora. Llegamos a casa, apenas dormimos esa noche por la adrenalina. De alguna manera, el hecho de que mi amigo llevara un arma no me sorprende, siempre supe que era un fanático de las armas. Tengo una semana relativamente normal después de eso. Vamos a disparar algunas cosas. Cuando tengo que llevarlo de vuelta, me aseguro de que uno de mis primos, que son verdaderos rednecks, venga conmigo y que esté armado. Todavía tengo este estúpido miedo de que quien sea que estaba detrás de mi auto pudiera leer mi placa y rastrearme. Todavía no entiendo por qué alguien estaría practicando cosas de druidas en el país de Jesús. Pero es Mississippi. Aquí pasan cosas raras todo el tiempo.
siendo yo. Trabajar como esclavo en un Little Caesars. Doblar turno porque, realmente no lo sé, odiaba el lugar. Hora de cerrar, mi jefe dice que puede llevarme a casa si quiero después de alarmar el negocio. Acepto porque es más probable que me viole algún random a medianoche que mi jefe mientras vamos en su auto. Un chico que estaba lavando los baños entra a la oficina mientras mi jefe y yo hablamos, entra pálido como papel, por un momento pienso, este güey se está palideando. Preguntar el por qué se encuentra así. Responde que por los reflejos del espejo ve como una niña entra a los baños y se encierra. Definitivamente está drogado. Mi jefe lo deja ir. Programamos las alarmas, subimos a su auto, cerramos el local y subimos a su auto, avanzamos solo un par de calles cuando el teléfono de mi jefe timbra. Es la operadora de seguridad, nos dice que tenemos que regresar al local ya que aparentemente alguien había entrado a robar. Preguntamos cómo lo sabe, a lo que responde que se dispararon los sensores de movimiento e insiste para que llamemos a la policía o simplemente vayamos a revisar. Dar vuelta en U y regresar a la pizzería. Pizzería estar intacta, aunque así, mi jefe y yo entramos para inspeccionar, bastante estúpido de nuestra parte. Llegamos a la conclusión de que tal vez haya sido una rata o algo parecido, solo queremos irnos. Programamos nuevamente las alarmas, revisamos que todo esté bien cerrado y en cuanto ponemos un pie en el auto, boom. Alarma salvaje aparece de nuevo. Esperamos nuevamente a que la operadora se contacte con nosotros para decirle que volveremos a programar las alarmas. El teléfono de mi jefe suena, contesta y nuevamente la operadora y dice que se disparó el sensor de movimiento instalado en la cocina, no hay duda, una rata. Entramos nuevamente, programamos la alarma y salimos. Como si fuera una broma de mal gusto, en cuanto toco la manija de auto, boom. La alarma nuevamente. Nuevamente la operadora habla con nosotros pero ahora con un tono de voz tembloroso. Procede a explicar que los sensores de movimiento están captando movimiento en la cocina y la oficina. Se debe mencionar que una pared de yeso separa a ambas habitaciones. La operadora dice, esto es raro, los sensores se dispararon solo con segundos de diferencia, no el suficiente para rodear la pared y activar los sensores de la cocina, es casi como si algo atravesara la pared. Nos quedamos en silencio el tiempo exacto para escuchar la risita burlona de una niña. La risa viene del interior de la pizzería. Claramente, le pedimos a la operadora desactive la alarma de manera remota, y mi jefe y yo procedemos a largarnos cagando ladrillos. ¿Quién ha tenido experiencias breves, como encontrarse con una persona extraña en la calle y pasar de largo? Porque yo he tenido algunas. Las he contado aquí antes. La primera que me viene a la mente. Estaba en mi laptop, acostado frente a ella cubierto con una manta y una almohada bajo mi barbilla, navegando para pasar el tiempo antes de quedarme dormido. De repente, sentí un olor muy claro a madera quemada, no como las velas que mi familia suele quemar, sino como una brisa que pasa sobre una fogata. Preocupado de que algo estuviera ardiendo, me di la vuelta y miré hacia la oscuridad que me rodeaba. Había un sofá frente a mí, y detrás de él estaba la escalera. Vi una figura grande y clara de una sombra que bajó las escaleras a toda velocidad. Desapareció en la parte inferior junto con el olor a madera quemada. Me quedé mirando a la oscuridad un rato, me di la vuelta y volví a navegar. Segunda historia que me viene a la mente. En la misma habitación que la historia anterior, nuevamente navegando de la misma manera. Sentí que alguien me estaba mirando. Soy paranoico con que la gente mire por encima de mi hombro, así que conozco esta sensación. La sentí cerca de las escaleras. Pensé que era el gato o el perro, así que agarré la linterna que tenía cerca y la encendí hacia las escaleras para tranquilizarme. Unos ojos claros de color naranja rojizo me estaban mirando, más grandes que los de cualquiera de los animales que esperaba, como ojos humanos con brillo. En el borde de la luz, pude distinguir el contorno de lo que parecía una niña acostada boca abajo mirándome. Tenía ese corte de pelo tipo tazón que las chicas solían llevar. Me quedé mirando durante unos 5 segundos, con los ojos fijos en esa cosa. Apagué la luz, me di la vuelta e ignoré la sensación hasta que desapareció. Tercera historia que me viene a la mente. Iba al baño tarde en la noche. El baño más cercano estaba al final de un pasillo corto debajo de esas escaleras. Encendí las luces, cerré la puerta y me vi en el marco de la puerta sin razón alguna. Sonriendo, me veía bien en el reflejo. ¿Qué demonios es eso?
Vi lo que parecía una cara pálida y una mano asomándose y mirándome desde el final del pasillo. Me asusté tanto que la puerta se cerró detrás de mí en el momento en que vi esa maldita cosa. Me quedé allí y decidí hacer lo que tenía que hacer, saliendo rápidamente del pasillo cuando terminé. Me dije a mí mismo que eran los patos que mi padre tenía montados en la pared frente al pasillo, y que simplemente los había visto mal. Los miré por la mañana. Estaban demasiado lejos para ser vistos en la oscuridad, y no eran tan blancos y pálidos como la cosa que vi. Mierda. La forma en que lo vi, la cosa tenía que estar arrastrándose por la pared o colgando de la barandilla para asomarse y girar la cabeza hacia el pasillo como la vi. No me miré en el espejo durante unos días después de eso, y cerraba la puerta lo más rápido que podía. Cuarta experiencia que me viene a la mente. Bajando las escaleras una noche, sin luces encendidas ya que tengo buena visión nocturna por ser un noctámbulo. Llegué a la mitad de las escaleras. Entonces, en el destello de los faros de un coche que pasaba frente a la casa, a través de la pequeña ventana de la puerta, vi una figura clara de una sombra. Una niña pequeña con vestido, apoyada en la barandilla. Con ese corte de pelo tipo tazón. Retrocedí un escalón, asustado. La niña sombra desapareció. Mi corazón volvió a latir. Bajé rápidamente el resto de las escaleras. Quinta historia. En la escuela secundaria. Esperando a que mi hermano me recogiera. Estaba lloviendo, no me importaba, estaba aburrido y lejos de todos los demás ya que soy un autista antisocial. Empecé a caminar entre las aulas portátiles, como remolques. ¿Por qué? Mis piernas estaban inquietas y no tenía nada más que hacer. Entré en el callejón entre las aulas portátiles, disfrutando de la lluvia. Una voz muy clara, femenina y con acento británico resonó en mi oído, como si alguien se inclinara para hablarme. En un tono burlón, dijo: «¿Puedo verte allí, sabes?». Miré alrededor, no vi a ninguna chica, ni a nadie más. La persona más cercana estaba a unos 20 pies, fuera del callejón. Salí del callejón tan rápido como mis piernas regordetas me llevaron. Tenía algunos sueños extraños en esa escuela también, mientras dormía la siesta durante el almuerzo. Sexta historia. Para empezar, solía tener miedo a la oscuridad. Era un niño imaginativo, así que veía muchas cosas en la oscuridad que no estaban allí. Mi hermano compartía habitación conmigo, así que me sentía seguro y me escondía bajo las sábanas si veía algo. Solo eran monstruos aleatorios, cosas de niños. Solo vi uno más de una vez. Una especie de duende, un hombre viejo y marchito, casi momificado, con cicatrices y una gran sonrisa. Se arrastraba por las paredes como una araña, mirándome. Me asustaba mucho. Lo olvidé, asumí que era solo otro terror nocturno que inventé y lo dejé así. Hasta que un día mi hermano y yo empezamos a hablar sobre cosas sobrenaturales. Él me dijo que cuando éramos niños, una noche escuchó una respiración fuerte y áspera. Yo tenía asma de niño, así que se preocupó y me miró. Desde un tablero de corcho sobre mi cama, surgió una cabeza de duende, marchita y seca, cubierta de cicatrices. Envejecida y con una gran sonrisa. Respirando con dificultad, me miraba mientras dormía. Mi hermano, con todo su amor por mí, hizo exactamente lo que yo habría hecho, y se dio la vuelta. Nunca le conté a nadie sobre el hombre que se arrastraba, ni lo pensé durante años. Y mi hermano me dio una descripción casi exacta de ese tipo. Me asusté mucho y se lo conté, y él también se sorprendió. También vi un ovni con la mayor parte de mi familia una vez, y mi padre y yo vimos algo en el bosque que creemos que era un Bigfoot. Las cosas siempre desaparecían en mi casa de la infancia, y mi hermano y mi madre solían escuchar a mi hermana menor y a mí llorar pidiendo ayuda mientras estábamos en la escuela. Las cosas se han calmado en los últimos años. Aún no me gusta mirar hacia las escaleras cuando estoy en esa casa por la noche. Era el verano de 1998 y mi papá, mis dos hermanos, el amigo de mi papá y sus dos hijos, residentes de Montana, mi familia es canadiense, decidieron ir a un campamento cerca de Casper, Wyoming, para un viaje de pesca. Viajamos juntos toda la noche en una camioneta y llegamos al sitio tarde en la noche. Soy el mayor de mi familia y tengo la misma edad que el hijo mayor del amigo de mi papá, así que decidimos tener nuestra propia carpa pequeña mientras todos los demás se quedaron en una carpa grande familiar. Acampamos junto a un río y nos fuimos a dormir. No hubo disturbios. ¿Cómo puedo describir el campamento? Recuerdo que parecía la superficie de la luna. No había árboles, solo rocas y un paisaje desértico. Un lugar realmente feo para que un chico de 14 años acampe.
El sitio fue elegido por el amigo de mi papá, un entusiasta del aire libre y cazador, debido a la supuesta gran pesca. Al día siguiente, decidimos explorar. Todos los niños nos fuimos a ver el río y a jugar. Mientras caminábamos, llegamos a un gran afloramiento rocoso. La base estaba manchada de negro en grandes manchas del tamaño de platos y encontramos huesos de animales en el suelo. Algo genial, pero nada que nosotros, los niños, consideráramos raro. El día transcurrió de manera normal y, cuando llegó la noche, tuvimos una buena cena y nos sentamos alrededor de la fogata. Empezamos a escuchar ruidos extraños, casi como el llanto de un bebé. Suave y distante. Todos los niños estábamos asustados, pero el amigo de mi papá nos aseguró que era un lince y que estaba muy lejos. No sé nada sobre esto y agradecería que alguien con conocimientos lo confirmara. De cualquier manera, él tenía un rifle en la camioneta y una pistola 38 con munición especial, creo que la llamó Snake Shot, así que decidimos que no era un problema y nos fuimos a dormir. Mi amigo y yo estábamos en nuestra carpa, jugando a las cartas cuando escuchamos algún movimiento afuera. Esto fue como 1 hora y media después de que todos se fueran a dormir, así que bajamos lentamente la cremallera de la carpa y miramos afuera. El amigo de mi papá estaba caminando por el perímetro con su arma en la mano, casi como si estuviera buscando algo. Nos quedamos en silencio mientras lo veíamos caminar con una expresión preocupada. Antes de ir a la carpa grande, sacó su rifle de la camioneta y lo cargó. Lo llevó con él a la carpa grande. No escuchamos nada más y nos quedamos dormidos. Al día siguiente, le preguntamos al papá de mi amigo por qué había salido la noche anterior con su arma. Nos dijo que no nos preocupáramos y que solo había pensado que escuchó algo en el campamento. Eso fue suficiente para nosotros, pero podía decir que todavía estaba un poco extraño al respecto. Debo decir que él no es un hombre loco, en realidad es un ingeniero muy inteligente sin pensamientos paranormales. Creemos que solo estaba preocupado por un animal peligroso que pudiera causar daño o ser un peligro para el campamento. Ese día tuvimos algunas ocurrencias extrañas. Descubrimos varios roedores muertos en la roca con manchas negras. Ahora pensamos que las otras manchas eran marcas de sangre de matanzas anteriores. Muy extraño y no tenemos idea de cómo llegaron allí. Descubrimos huellas en la arena alrededor del campamento. Casi rodeaban el campamento a unos 25 metros de nosotros, dentro de lo que habría sido la oscuridad. El amigo de mi papá dijo que se parecían a las de un coyote, pero más grandes. La cantidad de huellas indicaba que había más de uno. No sé si hay coyotes en Wyoming, pero supongo que sí. Nuestra hielera en la caja de la camioneta estaba abierta y la comida había sido revuelta. Esto apuntaba a mapaches, ya que podían trepar y manipular fácilmente la hielera, pero no explicaba las huellas, ya que definitivamente no eran de mapache. Después del descubrimiento de las huellas, que indicaban un animal bastante grande, decidimos que nos mudaríamos de campamento al día siguiente. La pesca también había disminuido, así que decidimos que sería nuestra última noche allí. Todos estábamos un poco asustados de ser comidos por un lobo o lo que fuera. Comimos casi en silencio y podía decir que mi papá y su amigo ahora estaban preocupados por los niños. Movimos nuestra pequeña carpa más cerca de la grande y llevamos nuestra pistola de perdigones a la cama, inútil, lo sé, para protegernos. Los niños nos fuimos a dormir y mi papá y su amigo se quedaron despiertos hablando alrededor de la fogata. Jugamos a las cartas hasta que escuchamos que mi papá y su amigo finalmente se fueron a dormir y nos quedamos dormidos. En algún momento de la noche, nos despertamos con el sonido de platos y cubiertos sonando como si algo estuviera en la mesa jugando con la comida. No pudimos encontrar nuestra linterna, así que mi amigo y yo gritamos para despertar a nuestros papás y ver qué estaba pasando. Una vez que lo hicimos, el sonido se detuvo como si estuviera escuchando de dónde venía el ruido. Estábamos sentados en nuestras camas, aterrorizados por lo que había afuera. Luego escuchamos un sonido gutural y arrullador que nunca antes había escuchado en mi vida. En ese momento, el amigo de mi papá nos preguntó qué queríamos. Empezamos a decir que había algo afuera cuando hubo un fuerte estruendo. Más tarde descubrimos que era nuestro lavabo siendo empujado de la mesa. Otro fuerte sonido gutural desde más lejos y estábamos completamente en pánico. Sentí que el amigo de mi papá tardaba una eternidad en salir a ver qué estaba pasando afuera. Finalmente, vimos la iluminación de su linterna mientras abría la cremallera de la carpa. Fue entonces cuando todo se desató. Lo primero que recuerdo es el amigo de mi papá gritando en voz alta para tal vez asustar al animal. Luego vino el grito real cuando le gritó a mi papá que trajera el rifle.
Todos estábamos en pánico mientras nos reuníamos en la carpa. Estábamos gritando, preguntando qué pasaba, cuando escuchamos el primer disparo. Finalmente era el momento de abrir nuestra carpa. Lo que vi ha permanecido conmigo hasta el día de hoy, 16 años después. Mi papá en calzoncillos y con una linterna, iluminando a su amigo que sostenía el rifle y apuntaba y gritaba hacia la camioneta. Al abrir la carpa, el amigo de mi papá había asustado a una criatura cerca de nuestra mesa, aparentemente bebiendo el agua de nuestro lavabo. Después de que el amigo de mi papá gritó al animal, este hizo un llamado a su compañero o a algún otro animal que estaba cerca de la camioneta. Una vez que recuperó el rifle, disparó al animal cerca de la camioneta mientras el otro había desaparecido. Cuando logré mirar afuera, se estaban acercando al animal que creían que se escondía detrás de la camioneta. El amigo de mi papá se acercó a la camioneta y le dio una patada al panel trasero, moviéndolo en un intento de hacer salir a la criatura. Funcionó y el animal salió corriendo 20 metros más allá de nuestra carpa y se adentró en la oscuridad. Debido a la cercanía de nuestra carpa, el amigo de mi papá decidió no hacer un segundo disparo. Decidimos empacar la mayoría de nuestras cosas esa noche y dormimos en la camioneta. Reportamos el incidente al departamento de parques en Casper, Wyoming. Eran escépticos, pero dijeron que habían tenido informes similares en los últimos años. No se reportaron ataques, solo avistamientos. La mejor suposición en ese momento era que un par de canguros habían sido liberados ilegalmente y estaban viviendo en Wyoming. Pero eso no explicaba todo. Estoy abierto a sugerencias o preguntas sobre lo que ustedes piensan. Mi familia viene de un pueblo muy pequeño en la frontera mexicana del sur de Texas y ha visto lo que solo se puede describir como el hombre polilla o algún pájaro prehistórico. Tengo dos historias que contar. Ambas ocurrieron en los años 70, cuando el hombre polilla estaba haciendo de las suyas. Noche. La abuela escucha ruidos afuera. Suena como si estuvieran jugando con el bote de basura. Piensa que es un coyote o un jabalí. Mira por la ventana. Ve lo que parece la sombra de un hombre encorvado. Ve que no tiene cabeza. Parece un pingüino ancho sin cabeza y camina como uno. La mira con ojos rojos desde su pecho. Se asusta y corre alejándose, derribando los botes de basura. Al día siguiente, una pareja de ancianos tuvo un accidente automovilístico y el hombre murió. La anciana afirmó que él tuvo un ataque al corazón porque vio a un demonio de ojos rojos cruzar la calle. Otras personas también lo vieron hurgando en su basura. Sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. La lechuza podría ser lo que vieron. Es como la imagen, excepto que las alas no estaban extendidas. La lechuza es mitad humana, mitad búho. Tal vez no podía volar y eso explicaría el caminar torpe. De cualquier manera, la otra historia. La abuela solía ser enfermera en casa de un anciano que vivía en una cabaña cerca de su casa. Iba todas las mañanas a llevarle el desayuno, medicinas y a cuidarlo. Una mañana fría salió como de costumbre y vio un pájaro grande de aspecto prehistórico con ojos que parecían salirse de su cabeza. Simplemente la miró. Se quedó sentado en una rama durante unos días, observándola ir y venir haciendo sus quehaceres. Era tan grande como un humano agachado. Y luego voló lejos. Bien, no estoy seguro de qué tipo de cosas te gustan, pero esto es algo que compile esta noche a partir de varias fuentes. Shinoaf. Los indios Paiute han contado historias sobre una vasta ciudad subterránea escondida debajo del Valle de la Muerte durante siglos. Llaman a este lugar el reino de Shinoaf, que significa tierra de los fantasmas, y lo consideran el antiguo hogar de una raza de gigantes, así como un portal al inframundo. Según la leyenda, fue descubierto originalmente por un jefe viudo que, en su dolor, decidió vivir sus días en el desierto. Sin embargo, tropezó con un sistema de cuevas que lo llevó a Shinoaf en la tierra de los muertos. La historia cuenta que se reunió con el espíritu de su esposa muerta y que a ambos se les permitió regresar al mundo de los vivos, pero se les advirtió que no miraran hacia atrás mientras salían. Sin embargo, el jefe no pudo resistirse y echó un vistazo hacia atrás, lo que hizo que tanto la ciudad como su esposa desaparecieran ante sus ojos. Nota la sorprendente similitud con la historia de Orfeo. Luego, en 1947, un médico retirado convertido en explorador llamado Dr. F. Bruce Russell se mudó al oeste por su salud. Él y un colega, el Dr. Daniel S. Bové, decidieron explorar oportunidades mineras mientras estaban allí.
Un día, mientras perforaban un pozo para una reclamación minera, el suelo cedió y Russell cayó en una cueva donde se sorprendió al descubrir un catacumba de túneles que se extendían en diferentes direcciones. Sin embargo, nadie en el mundo profesional de la arqueología estuvo lo suficientemente interesado en la historia como para verificarla personalmente. El Dr. Russell se encargó de, con un grupo de inversionistas, crear una corporación para manejar el lanzamiento y, con suerte, obtener ganancias del notable descubrimiento. Pero en las constantes arenas movedizas del desierto, Russell no pudo encontrar el sitio la próxima vez que intentó mostrárselo a sus amigos. La gente comenzó a sospechar que Russell había inventado toda la historia. Y esto podría haber sido el final del cuento, de no ser por un detalle más extraño. Russell desapareció misteriosamente mientras estaba en el desierto. Pasaron meses sin rastro de él, hasta que finalmente su automóvil fue encontrado en un área remota del Valle de la Muerte, abandonado y con el radiador reventado. La maleta de Russell todavía estaba en el automóvil. Si quieres, puedo compartir la leyenda real del jefe que viajó allí. Es un buen mito. Pero creo que a continuación compartiré una historia sobre el Pontianak, porque me pareció un poco espeluznante. Russell y Bobé exploraron las cavernas, eventualmente siguiendo un túnel que los llevó a los restos momificados de 3 hombres gigantes que medían entre 8 y 9 pies de altura. Además, la habitación donde se encontraban estos restos contenía varios artefactos que se asemejaban a diseños egipcios y de nativos americanos. Russell luego relató el evento a un tal Howard Dale, proclamando su creencia de que él y Bobé solo habían arañado la superficie de su descubrimiento. Habían encontrado al menos 32 túneles, dijo Russell, y estimo que se extendían a lo largo de 180 millas cuadradas, debajo del Valle de la Muerte y partes del sur de Nevada. En el folclore indonesio y malayo, los Pontianak son mujeres que murieron durante el parto y se convirtieron en no muertas. Buscan venganza aterrorizando a los vivos. Una característica común de esta historia es que el Pontianak desaparecerá si recitas oraciones hacia él. Una pareja que caminaba a casa una noche vio uno en la ventana de un edificio abandonado de 3 pisos. Tan pronto como lo vieron, el Pontianak se movió rápidamente por el edificio hasta que de repente estaba en los arbustos junto a ellos. Ocurrió tan rápido que casi no tuvieron tiempo de reaccionar. La pareja corrió y no se detuvo hasta llegar a casa, rezando todo el camino. Otro caballero se apresuraba hacia el apartamento de su prometida. Ella había amenazado con suicidarse en una discusión por teléfono y él iba a toda velocidad por la carretera oscura y solitaria que conducía a su casa. No había luces en la calle, por lo que estaba muy oscuro, cuando de repente vio algo por el rabillo del ojo. Se giró y vio a una mujer con cabello negro y delgado que comenzó a reír cuando la notó. Detuvo el auto y saltó, aterrorizado. Sin embargo, estaba preocupado por su prometida y se armó de valor. Regresó al auto y encontró que estaba vacío. Cuando llegó a la casa de su prometida, le contó sobre el inquietante incidente, y ella le dijo que lo que había visto era un Pontianak, y le recomendó que aprendiera algunas oraciones en caso de que volviera a suceder. Él no era religioso. Caminando por el páramo, en el sur de Inglaterra. Es temprano en la tarde y la niebla comienza a aparecer. Llego a una zona pantanosa, con un fuerte olor a turba en el aire. Observo por dónde camino para no tropezar o caer en el pantano. Alguien fue succionado y murió aquí el año pasado. Ha estado lloviendo durante unos días, lo que suele remover el pantano y a menudo hace que cosas floten a la superficie o sean empujadas por algún cambio en la densidad del lodo del pantano. No estoy seguro, no soy geólogo. Para ser honesto, probablemente salí a caminar ese día con la esperanza de ver un cuerpo salir a la superficie por la lluvia. Pensé que sería una buena historia. La niebla se está volviendo más espesa. Tropiezo con una roca grande que sobresale del lodo. Maldigo por un rato, tengo un rasgón en el pantalón y un poco de sangre. Miro lo que me hizo tropezar. Es una esquina de metal oxidada que sobresale del suelo. Supongo que alguien tiró una nevera o una lavadora en el páramo. Demasiado pesado para ser levantado por la lluvia, así que la tierra debe haberse lavado y lo ha dejado al descubierto. Lo miro por un segundo, claramente no es una nevera. Camino hacia él y pruebo el suelo, está bastante sólido. La cosa está completamente oxidada, parece hierro fundido o algo así. Se ha vuelto completamente naranja por el pantano o la lluvia. Limpio más lodo. Está tan claro que no es una nevera que estoy extremadamente curioso. Pienso que tal vez he encontrado un bloque de motor de un avión o algo así, alguna reliquia de la Segunda Guerra Mundial.
Paso media hora limpiando lodo y cavando alrededor de los lados. La cosa mide aproximadamente 2 pies de alto por 5 pies. No tiene juntas ni costuras, solo un gran bloque sólido de metal oxidado por lo que puedo ver. En un lado hay un círculo. Parece un tallado en piedra, está medio centímetro hundido en el bloque. Me levanto, la niebla se ha cerrado a mi alrededor. Veo una luz azul subiendo y bajando a unos 3 pies del suelo, a unos 10 metros de mí. Supongo que es un llavero en la mochila de alguien, probablemente un excursionista. Grito, la luz azul sigue subiendo y bajando como si alguien estuviera caminando. Grito un poco más fuerte, pensando que podría ser mi padre buscándome. Noto más luces azules. Mi primer pensamiento es que es un grupo de excursionistas y las luces azules son alguna precaución de seguridad para no perderse en la niebla. Noto más y más. No puede ser un grupo porque no están todos juntos. Están a mi alrededor. Luces azules subiendo y bajando en todas las direcciones que miro. Verifico que no sean mis ojos jugándome una mala pasada, pienso que podrían ser manchas solares o algo en mi visión por haber estado agachado demasiado tiempo. Las luces se mueven cuando giro la cabeza, así que están ahí, no estoy loco. Luces a mi alrededor, del mismo azul que cuando enciendes un mechero Bunsen al máximo, subiendo y bajando. En este punto empiezo a asustarme. La niebla amortigua el sonido y no lo deja viajar muy lejos, pero juro que puedo escuchar susurros o risitas. Intento convencerme de que alguien me está tomando el pelo. De repente, una de las luces azules se dispara unos 10 metros a la izquierda en menos de un segundo. Ahora estoy realmente asustado. Esto no es gente. Más y más luces comienzan a moverse rápidamente, manteniéndose a unos 3 pies del suelo en su mayoría. Algunas suben a unos 5 pies y luego vuelven a bajar. Me agacho, tomo un trozo de lodo y lo lanzo hacia una de las luces. No hay resultado. Grito un poco más. Al diablo con esto. Las luces se están moviendo rápidamente ahora. Veo un hueco de unos pocos metros entre las luces. Corro tan rápido como puedo hacia él. Tropiezo varias veces. Cubierto de lodo, maldiciendo en voz baja y mi corazón parece que va a estallar. Corro hasta que me duele el costado. Me detengo y miro hacia atrás. No veo ni escucho nada, la niebla es espesa como la sopa de guisantes. Camino lo más rápido que puedo. Salgo del páramo en un lugar completamente equivocado, ya que corrí en una dirección aleatoria. Tuve que caminar 5 millas por una carretera para llegar a casa. Cerré la puerta con llave. No tuve el valor de salir a caminar por allí hasta una semana después, en pleno día y con total sol, sin posibilidad de que apareciera niebla. No puedo encontrar el lugar donde estaba, con la cosa de metal. Probablemente ha sido cubierto por el lodo que se mueve o se ha hundido en el suelo, aflojado por donde cabe con mis manos. Hasta el día de hoy, no salgo al páramo después de las 4 de la tarde.